Bueno, ¿me oyen los que están en el Zoom? Sí, perfecto. Muy bien, Carlos, no esperaba nada menos de vos que fueras el primero en responder. Bueno, les habla el capitán, como diríamos si estuviéramos volando, pero habla Irigaray Alberto en lugar de Omar, que sigue con sus nanas y es un gusto poder estar acá. Bueno, saludamos a los que están en Zoom y saludamos a los que están acá presentes. Este, Vamos a tener una charla que creemos que va a ser muy interesante, llamada Vacunarnos es querernos, y lo van a presentar el doctor Jorge Kian y Alicia Montano. Bueno, ahora ya comenzamos con la charla y luego de que los dos den sus presentaciones, haremos las preguntas correspondientes. Adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por conectarse. Le mando un saludo a todos los que están con tos, con resfrío y con osteopatías, y etcétera, etcétera. Muchos de ellos se habrán podido conectar igual y muchas gracias. Y también agradezco a los que han venido en forma presencial con los que nos estamos compartiendo y divirtiendo mucho más, pero más nos vamos a divertir con esta charla. Bueno, escuchen, vacunarnos es querernos. Me pareció que eso es un título adecuado porque de verdad que una de las acciones que nos quedan ahora, cuando los microbios y los virus se han puesto tan inteligentes y mutan y resisten y no se dan por vencidos, bueno, creo que lo que podemos hacer es utilizarlos de las formas que tantos científicos han intentado hacer para protegernos. Me parece que eso es querernos un poco, tratar de sobrevivir un poquito más a las epidemias, a las pandemias, y bueno, también es querer a los demás, porque después vamos a hablar un poquito de eso. Vacunarnos también es querer a los demás, porque los protegemos. Bueno, yo intentaré no ser muy seria, pero no puedo tomarme el tema de la vacunación en broma, porque de verdad que cantidad de gente ha trabajado mucho para que esto no sea una broma. Entonces, bueno, a ver, compartamos pantalla entonces. Bienvenidos otra vez. Estuvimos preparando todo para que no haya defectos técnicos, pero... Ahí está. Ahí está. Bueno, bárbaro. Bueno, un poquito de historia, que ustedes la recuerdan mejor que yo, capaz, pero... Ah, no pasa, Lucía. La van pasa. Porque con no pasa. Bueno, como dice acá, desde hace siglos la humanidad buscó formas de protegerse frente a muchas enfermedades. Recuerdan que los griegos, los romanos y más atrás no se explicaban por qué aparecían las epidemias y las pandemias, y creaban dioses y creaban semidioses y decían que eran los culpables. Bueno, de eso todos ustedes saben mejor que yo, ¿eh? Pero bueno, desde hace 200 años ya las personas como nosotros, un poco más diferentes a nosotros porque tenían menos conocimiento, pero tenían mucha dedicación, y eso es lo que me importa. Miren ustedes, en el siglo XV, XVIII, allá algunos estaban pintando, escribiendo, y otros estaban tratando de hacer vacunas. Por ejemplo, Lady Mary Wortley, fíjense que introdujo inoculación contra la viruela en Europa al pedir que sus hijas fueran inoculadas contra la viruela, tal como había observado en Turquía. Fíjense que una madre pide que vacunen a sus hijas, a pesar de que no se conocía nada, pero había visto morir a muchas esta señora, era muy inteligente. Bueno, acá tenemos al que todos conocemos, Jenner, ¿no verdad?
inoculó a un niño de 8 años con materia recogida de una llaga de viruela bovina en la mano de una lechera. ¿Se acuerdan que las lecheras que sacaban la leche de las vacas se contagiaban y luego él vio que ese producto las protegía? Entonces hizo eso y protegió a una niña. Bueno, después apareció Louis Pasteur, que todos conocemos, que hizo una vacuna para el cólera en pollos. También aplicó la vacuna contra la rabia con una técnica muy arriesgada e innovadora, pero bueno, se pasaban estas personas de verdad todo el día pensando cómo hacer bien. Esto quizás es, todos lo conocen, la gripe española, la gran pandemia que hubo, ¿no? Que causó millones de muertes y motivó el empuje más grande por las vacunas, porque mató la pandemia de la influenza, mató más gente que en la guerra, en las guerras que estuvieron en ese tiempo. Bueno, y allí hubo, acá me interesa también contra la fiebre amarilla, miren en qué época y todo, después se fue mejorando. Esto acá de la derecha me importa también bastante porque acá Salk desarrolló una primera, acá yo digo, vieron que como en todas las cosas, como en el arte, como en todas las carreras o lo que uno emprende en la vida, a veces tiene luces y sombras, ¿no verdad? Porque Salk, que era más inteligente que Salk, hizo una vacuna muerta contra la polio. ¿Cuándo la pusimos ahora la vacuna muerta? Hace 10 años. Bueno, pero esto tiene sus pros y sus contras. Salk mató el virus de la polio, lo inoculó, le fue bárbaro. Pero ¿qué pasó? Con las técnicas que tenía, una vez no las mató bien, produjo polio, y entonces ¡prá! Dijeron, Salk no sabe nada, que se vaya al diablo, y empezaron a actuar las vacunas vivas. ¿Y qué pasó con las vacunas vivas? Bueno, qué suerte que aparecieron, porque las vacunas vivas permitieron vacunar a los niños en todos los momentos. Era ir con el cuentagotas, en los trenes, en las guerras, en cualquier lado, en los barrios, se lo daba por boca y chao. ¿Cuántos salvaron? Qué suerte que no estuvo la de Salk, porque Salk había que llevar jeringa, gente que se hubiera inyectar, había que ver para desinfectar las jeringas, todo eso. En cambio la Salk, entonces la vacuna oral que vino por un error que fue muy vilipendiado, Salk, pero vino por un error de Salk, la vacuna salvó millones de vidas, de dejar cantidad de gente muerta o con parálisis o con defectos. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? Cuando se fue toda la polio, ¿qué empezó a aparecer? Empezó a notar las personas que los escasos casos de polio que había, ¿por quién eran provocados? Por la vacuna, que antes no se veían, porque había tantos por el virus salvaje que no se veía. Y entonces los países empezaron a pedir que se pusiera la vacuna muerta, porque, claro, ya se había pasado cientos de años, por lo menos un ciento de años, y se había erradicado la mayoría de polio, y la única que quedaba era la que se producía por la vacuna. Lamentablemente, eso fue muy peleado, fue en el siglo pasado. Muy peleado porque inactivar de verdad la vacuna era muy caro, y valía muy caro, y los organismos internacionales se negaban a que se cambiara a una vacuna que necesitaba jeringa y todo. Pero seguimos peleando, y les voy a decir que Uruguay peleó mucho, y logramos poner la vacuna inactivada, que ahora no se produce ninguna polio, porque se pone la vacuna muerte otra vez. La vieja de Salk, que le dijimos que se había confundido tonto, volvimos ahora y evitamos la polio, y ahora estamos festejando en Uruguay 44 años libre de polio por el virus salvaje. Porque, como les dije, algún casito por el virus de la vacuna hubo, pero por suerte las autoridades reaccionaron rápido y pudimos poner la vacuna otra vez inyectable. Bueno, lo que ahora también está en discusión, mire ustedes, una sombra otra vez. Los niños en guerra, ¿qué hacen en los países en guerra? Se está discutiendo en todo el mundo, porque en los países en guerra los niños no pueden recibir la vacuna inyectable. Y quieren que pongan la vacuna oral porque están apareciendo casos de polio en niños en zonas de guerra. Qué triste, ¿no? Y entonces son todos problemas tecnológicos. Es un arte, la verdad, porque también dice que no puede andar circulando el virus salvaje con el virus de la vacuna porque se pelean, dan enfermedades más graves, evitan
Bueno, todo esto nos hace ver que hay que volver, evitar las sombras, evitar el exceso de crítica, ¿no verdad? Y el exceso de decir lo hicieron mal, eso se queda para siempre, ¿no? Si uno mirara cualquier arte, eso se dice siempre. Bueno, les quise contar esto porque la verdad son las luces y las sombras, ¿no? El ir para atrás y para adelante, además, a pesar de que mejoraron los conocimientos, le erramos una vez, se acierta otra, se erra otra y así vamos. Bueno, la viruela, todos se acordarán que por suerte estamos libres de viruela. Una vez anduvo un virus de la viruela por ahí, nos asustamos todos porque lo que pasa es que el virus de la viruela está guardado, guardadito. ¿Dónde, Jorge, sabés vos? Ahí está, en las dos potencias. Estados Unidos y Rusia tienen guardado las cepas vivas del virus de la viruela. Así que si te querés vacunar con la viruela, ya no podés. Así que hay que estar atento y ser muy solidario y recordar que esto nadie puso la primera piedra. Fueron acercando piedritas todos, confundiéndose y aceptándola. Bueno, y acá les voy a hablar de las que a ustedes a lo mejor, bueno, no, esto es para que vean el montón de vacunas, ¿no? El de la hepatitis B, el de Haemophilus influenza, que causa afecciones sobre todo en niños, pero en los adultos después nos podía dar unas neumonias terribles. Rotavirus, que habrán sentido de los niños, que ya casi, bueno, esto es para hablar también. El papiloma humano, que por suerte ahora está... esto lo puse para que se despierten, rin, 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 por si se me habían dormido, para que se despierten entre medio, bueno. Bueno, la polio ya les conté, ¿no? Eso que pasó todo esto, las épocas que uno estaba acostumbrado... ¿Se acuerdan el lugar de la polio acá, donde a donde iban los niños? No, es que se me pasó mucho, ¿viste? Se me pasó mucho. Se pasó mucho, espera, Lucía, me tenés que ayudar. Sí. Acá voy. Se pasó mucho. Ahí estaba ahí. Tengo que darle más despacito, vieron que yo soy un poco ansiosa. Sí. Bueno, un poco ansiosa. Bueno, se despertaron. Bueno, la polio es contarle eso. ¿Se acuerdan del filtro donde estaban los pulmotores cuando éramos jóvenes? Ahí en donde ahora está el filtro también, que es una policlínica, en el costado de Asia, ahí. Sí, qué terrible, ¿no? Cuando se acababan los pulmotores no había qué hacer. Yo me acuerdo, yo estuve en la epidemia. Yo iba a la escuela y me colgaron, ¿qué colgaban acá? Alcanfor. Bueno, por suerte eso pasó, pero muchos compañeros míos quedaron con lesiones de polio. Pero por suerte, como les dije, les conté, ya todo eso, libre de polio desde 1985, mantiene la inmunidad para todos. Es decir, que vacunamos a los niños y los adultos tampoco contraemos polio, porque no está prohibido que un adulto no vacunado entre a un lugar con polio y contraiga polio. Si pasaron muchos años, la inmunidad baja. Entonces, los niños nos están manteniendo. Por eso yo digo que vacunarse también es un acto de amor para otros, ¿no? Para otros. Bueno, acá es lo que les decía. Gracias a la vacunación, más del 99% de las personas ya no. Bueno, despertador. Bueno, la hepatitis es una que me gusta mucho. ¿Se acuerdan de la hepatitis cuando éramos chicos? Que nos teníamos que acostar 3 meses. Andar en los brazos de los papás, comer nada más que peras con almíbar, peras y manzanas con azúcar y té negro. ¡Qué horror! Bueno. ¡Oh, qué barbaridad! Bueno, yo te digo que yo sufrí mucho porque yo entré a pediatría y estábamos con las hepatitis, aprendí mucho con el profesor Negro y Gentile de las hepatitis, yo hice punciones hepáticas junto con Jorge, que trabajamos en las hepatitis. Y la hepatitis A siempre nos llamó la atención y yo estaba en un congreso en Punta del Este en 1978 cuando vinieron a decir que habían descubierto el germen en las materias fecales. No se sabía, ¿qué me dicen? Se sabía todo el mecanismo de contagio, pero no se lo había podido aislar. Así que a partir de su aislamiento, bueno, se creó la vacuna de la hepatitis A y se acuerdan, y entonces, bueno, ahora ustedes no sienten en las escuelas que tienen que tapar los caños y que las madres piden que hay que echar aguajanes, no sé cuánto. ¿Se acuerdan qué terrible era aquello? Bueno, fatal. Bueno, pero ya antes de eso, por suerte habíamos aprendido que
que la hepatitis no necesitaba estar 4 meses en la cama y no necesitaba comer solo manzanas hervidas, porque los niños faltaban al colegio y todo. ¿Y saben cómo se aprendió? Acá viene otra sombra. Se aprendió con los que fueron a la guerra de Vietnam, que eran jóvenes, no estaban vacunados porque no había vacuna, contrajeron la hepatitis A, todos pelotones y pelotones, y por supuesto, ¿qué dijeron? A seguir peleando. Y nadie entró en insuficiencia, bueno, habrá entrado alguno, por supuesto, en insuficiencia hepática, ¿no? Digo yo, pero por lo menos lo que mostraron es que no había que hacer ni reposo, ni dieta espantosa, ni faltar a la escuela, ni rodearlo de láminas de acero para que nadie lo viera. Bueno, y entonces eso aprendimos y durante mucho tiempo estuvimos dando un tratamiento más liberal que nadie creía, todos seguían, sobre todo cuando había abuelas, había que darle solo manzanita y llevar al nene en los brazos. A mí me tocó traerme niños en brazos espantosos. Bueno, ¿sí? ¿Qué? Viste, pobre Nedi, con razón hace esos cuentos, Nedi. Ahora la dejada del marido. ¿Vieron lo que contó Nedi? ¿Querés contarlo? Nedi contó que estaba para casarse y recién casada. Terminaba de dar ginecología, recién casada. Y como era de laboratorio, entré al laboratorio a los compañeros y me dicen, sí, es cierto, estás amarilla, vení que te hacemos un análisis. Y nomás tenía la hepatitis A. ¿Y cuánto estuviste? Me tuvieron 3 meses en la cama, mi marido durmiendo enfrente y yo en otra habitación. Bueno, por eso ahora entendemos los poemas tan lindos que hace Nedi, ¿no? De que el marido es, bueno, no, el marido no, el personaje vuela alrededor de ella de noche y la agarra en brazos y todo eso, ¿no? Ahora entendemos porque fueron esos libres meses de separación. Bueno, así que todo eso hizo la hepatitis, pero por suerte, entonces acá estamos. Bueno, no te doy otra vez porque no es aceptable para público, no. Acá hay muchos comentarios, acá hay mucha diversión. Bueno, pero está. La verdad que ahora entonces lo incluimos en la vacunación de los niños, primero unos niños más grandes. Nosotros con la facultad y con el profesor Kian y con muchos compañeros queridos hicimos unas batallas para que nos dejaran incluir este certificado, porque además lo que mantenía los trasplantes de hígado en nuestro país, las fallas hepáticas agudas, era la hepatitis. Y varias veces en congresos latinoamericanos nos hacían pasar vergüenza. Los argentinos sobre todo decían, bueno, estos trasplantes, porque acá no se hacía de niños, ¿no? Porque todavía no se hace. Estos trasplantes vienen de Uruguay que no tiene vacuna. ¡Ay, con qué rabia volvíamos nosotros! Pero logramos abatir, no hay más trasplantes de falla hepática por hepatitis. Los costos-beneficios siempre fueron muy buenos con las vacunas, ¿no? Bueno, pero eso que no lo tengan los niños hace que no lo tengamos los adultos también. Y siempre se está discutiendo cada cuánto hay que reinmunizar, porque claro, cuando se va del todo una enfermedad, si el virus no circula, puede que uno baje la inmunidad, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, pero por lo menos, bueno, este es un trabajo que hicimos, pero no tiene nada que ver para convencer a las autoridades de que había que poner. Bueno, y entonces, bueno, a despertarse, se terminó la hepatitis. Ah, bueno, la B, ustedes todos la conocen, ¿no? Bueno, qué increíble, la hepatitis B tuvo también sus lados claros y oscuros. Ustedes saben que uno de los principales fue Lumber, ¿no? Que descubrió el antígeno Australia. ¿Se acuerdan que se le llamaba antígeno Australia? Bueno, ahora no, ya eso decir Australia es como decir voy no sé, al parque de los, no sé, a la carreta, yo qué sé. Bueno, ahora se le dice HBS y todo el mundo sabe, HBS antígeno. Y bueno, este señor también, junto con otros, este señor descubrió mucho tiempo antes de la vacuna que este virus no se transmitía como una transmisión así como la gripe o como la hepatitis A o como los virosis respiratorias, sino que necesitaba contacto. Y bueno, lamentablemente de él se dijeron muchas cosas también, porque llegó a hacer muchas cosas. Llegó a hacer, él no, perdón, no estoy segura de quién, pero varios investigadores hicieron pruebas en lugares donde había niños con trastornos mentales y todo, los usaron como donantes, como voluntarios, ¿no?
Que eso siempre los de las vacunas voluntarios suelen ser los presos, todos esos. Pero bueno, gracias a eso tenemos lo que tenemos. El límite, la línea es muy delgada a veces entre la ética de la investigación, la ética de una población, la ética mundial. Ahí daría para hablar de ética cualquier cantidad, porque ellos hicieron todo eso y al final pudieron hacer la vacuna, que se acuerden que la primera era sacaban plasma de la gente que había tenido hepatitis y nos daban. Y ahí empezaron a transmitirnos otras enfermedades que no se sabía antes, junto con el plasma. Entonces hubo que cortar eso y por suerte llegó la metodología, una tan linda metodología, es igual que copiar los poemas, ¿no? De otros. Es una fotocopiadora del virus. Entonces sale un virus, una vacuna que no tiene casi nada de poder de dar la enfermedad y que se puede producir en cualquier lado. Por eso la vacuna bajó de precio, por eso se puso en todos los esquemas, por eso ahora casi no hay recién nacidos con virus de la hepatitis B, que era tan triste. ¿En cuánto estamos? Muy bajito, ¿no? Prácticamente cero, porque se lo dan todos los niños y adolescentes, se recuperan a los adolescentes que no se lo han dado, entonces las madres embarazadas no le transmiten el virus a los bebés, que eso era seguro en un alto porcentaje una hepatitis crónica, un carcinoma. Y bueno, también como se vacuna mucho, la gente que tiene contactos sexuales de hombres que viven con hombres o mujeres aún que viven con hombres pero que tienen vida sexual muy dispersa, bueno, ellos también en general son los que van quedando, pero en realidad la hepatitis B ha bajado, pero se ha disminuido, se ha logrado controlar en un porcentaje muy elevado. Por lo menos en nuestro país ha pasado eso. Despierten, que pasamos a otra. Bueno, el neumococo, este sí que nos interesa a toditos, ¿eh? El neumococo ya lo conocemos todos, ¿eh? La gripe, la neumonía, ¡paf! La lesión en el labio, muchas veces, y bueno, tenés una neumonía por neumococo, ¿se acuerdan? El herpes, el neumo, sale la lesión, bueno, esto es neumococo. Bueno, ahí estaban el neumococo, en los años 70 se hicieron las primeras vacunas con polisacáridos, que esas son las que nos vamos a dar nosotros, con polisacáridos, que claro, es lo de afuera, lo de la cápsula, el polisacárido, y no tiene mucho poder de antigenicidad, más bien se puede dar más allá de los 2 años, de los 5, porque a lo que se responde bien es a las proteínas, como a la gripe, como al ADN, al ARN, al polisacárido, produce menos respuesta, pero en las personas mayores, y por eso está, y después de los 2 años puede darse. Bueno, y después de esta vacuna polisacarídica, que incluye 23 serotipos, que no nos importa, pero que fue muy importante lograrla, aparecieron las vacunas proteicas, que son las que ustedes no saben. Yo estaba ya avanzada, y Jorge también, estábamos curando neumonias, viendo muertes por neumonias en el hospital, terrible, los niños con neumonía, los desnutridos con los neumonias, los no desnutridos, porque además, ¿qué pasó? Que los microorganismos que son tan inteligentes empezaron a ponerse muy resistentes a los antibióticos. Entonces ya las últimas neumonias no había con quién darle, hacían derrames pleurales, estaban meses, se fusionaban los lóbulos pulmonares, quedaba insuficiencia pulmonar, los mandábamos con oxígeno a la casa, era un desastre, hasta que aparecieron las vacunas para niños, y la verdad que los estudiantes de medicina ahora casi no conocen la neumonía por neumococo, y la evolución fue así como vemos, porque además las vacunas con polisacáridos, las últimas, con proteínas, las PSB 13, 7, las que están actuales, que primero se dan en los niños y ahora se dan también en los adultos, dan lo que se llama la inmunidad de rebaño. Es decir, porque eso es lo que todos quieren, y todos los que sacan vacuna dicen tienen inmunidad de rebaño, algunas tienen, otras no. Es decir, que uno vacunándose expulsa restos de vacuna, y los que no se quieren vacunar también se vacunan. Entonces no es que no se vacunen los que no se quieren vacunar, están vacunados porque nosotros expulsamos, o en el agua con la polio, ¿vieron? Y vamos a la playa y agarramos, o en el aire, entonces expulsamos, y el rebaño es eso, que uno, como un buen menesteroso, se vacuna y expulsa y siembra, y los que no quieren vacunarse, no es que yo soy tan fuerte, no me vacuné, no me enfermé. No, mijito, hay un gran porcentaje de gente que está vacunada y te está sosteniendo.
Así que miren que lo que pasó con el neumo fue fatal, miren cómo cayó, impresionante, fue impresionante. Cuando quisimos ver que no ingresaban más niños con neumonía neumocóxica, bueno, terminó. Bueno, pero yo les digo ahora, a ver, no sé si les voy a hablar. Bueno, la gripe la conocen todos, saben que el virus es muerto, la gripe mató más gente que se divirtió en pila, ¿no? En todas las guerras fue el victorioso. Napoleón y muchas otras perdieron por varias cuadras, por varias cabezas perdieron frente al virus de la gripe, con lo que mató. Entonces, bueno, yo digo, vacunar es querernos, pero también digo, por el efecto rebaño. ¿Por qué 1, 10, 20, 100, 1000 personas pueden en Uruguay caminar tranquilas sin vacunarse? Esas personas, si caminaran por Uganda, que vayan a Buenos Aires nomás, a veces se acuerdan lo que pasó con el sarampión y todo eso, ¿no? Lo que están diciendo, que polio por allá, que vayan a esos países a caminar. Acá caminan porque está circulando la vacuna. Porque está circulando la vacuna. Porque unos nos vacunamos, entonces después vienen y me dicen, yo nunca me vacuné y pasé bárbaro. Bueno, andate a Uganda, andate al norte argentino a ver qué te pasa. Es decir, que la comunidad vacunada mantiene a los no vacunados. Que las vacunas pueden tener efectos colaterales, nunca lo negaré. No hay obra perfecta, ni mis poemas son perfectos, ¿viste? Lamentablemente, ni los poemas de otros, nada. Ni las construcciones más maravillosas son intocables. Todas se pueden reformar, pero a mí me parece que es muy importante. Entonces, bueno, la meningitis, no sé si vos vas a hablar algo. No, yo no voy a hablar de meningitis. Lo traje por si vos... También la meningitis en una vacuna, porque la meningitis A era aquella que todos teníamos, vieron que venían cantidad de pandemias por todo el mundo, y un día apareció la B en nuestro país, pobrecitos igual que en Brasil, y estuvo aquella vacuna de origen cubano que todos dijeron que era agua de Querétaro y no sé cuánto, y que sin embargo funcionó muy bien. Resulta que el agua de Querétaro después lo compró un laboratorio internacional, le dio alguna vueltita y nadie dijo nada. Bueno, por eso digo yo que las luces y las sombras son muy importantes. Bueno, yo les quería mostrar un poquito acá el esquema de vacunación, sobre todo, bueno, esto fue lo que acá, no sé si pueden ver, pero miren, acá está, por ejemplo, yo les voy a decir que el influenza habría que dárselo todos los años, ¿no? Porque saben que como los cepas van variando, los laboratorios ponen una vacuna que sirva para nosotros. El antiinfluenza lo debemos de dar siempre. Esta ya estamos vacunados, acá sobre todo para los adolescentes. Bueno, la doble bacteriana, ahora vieron que nos damos cada muchísimos años, porque ahí sí que nos pasábamos, no teníamos problema en darnos la del tétano, nos olvidábamos y la dábamos. Y ahí se hicieron estudios donde se había dado a la gente cualquier cantidad de dosis. Entonces se decidió que a los 45, a los 65, bueno, eso lo tienen en el esquema y está muy bien. Después, la antihepatitis B, bueno, ya le digo que se le da en los niños. La antineumococo, bueno, esta me gustaría ver, porque el antineumococo ahora lo que damos es, las personas se tendrían que dar, y los mayores como nosotros, para nosotros está recomendado. La de la gripe, todos los años, porque viene con las cepas que tenemos que recibir. La de neumo, los mayorcitos, de 65 y más, tendríamos que darnos la antineumo antipolisacárida, con 23 cepas, y después a las 8 semanas darnos la de las proteínas, porque es más específica para hacer anticuerpos, más que los polisacáridos. La de los polisacáridos es gratis, así que uno puede ir y darse la de la gripe con el polisacárido. La del polisacárido se da una sola vez. Si nunca se la dio, después a las 8 semanas se da la PCB 13 o 20, que es de proteínas y da más protección, pero esa todavía hay que pagarla. Claro, sí. Y cuidar, pero en los vacunatorios saben eso, ¿no? Te dicen, usted se da a esta hora y después vienen 8 semanas y se da la otra, pero la segunda hay que pagarla. La proteínica, ojalá que pronto esté gratis, porque a pesar de que se vacunan los niños, a veces no da tanto para que nos protejan todos contra el neumo, pero es muy importante. Cuando nos vacunemos todo eso, vamos a tener que ver qué enfermedad viene nueva, porque el COVID hay que vacunarse todos los años, dicen, no sé. Eso no se los digo ahora porque no he conocido la última recomendación del Ministerio. Cuando venga en abril o en marzo la recomendación veremos, pero yo quiero que me crean
que algunas administraciones son más machetas para comprar las vacunas y otras las compran más. Pero cuando las compran no es porque quieren enfermarnos, es porque quieren protegernos. No luchamos para dar las vacunas porque nos divierte. Si vieran lo que es hacer toda la implementación de los vacunatorios y las vacunadoras, y que la vacuna no se venza, y que venga, y que vaya, no es para divertirse que está eso. Así que yo les digo que atiendan las recomendaciones del Ministerio y de la lucha antituberculosa, y que bueno, nos protejamos y nos queramos todos los unos a los otros, como dijo, vamos, que amaos los unos a los otros. Te doy para que nos expliques más de amor. Gracias. No sé, se oyen muy bien los aplausos, no importa. No hace fuerte. ¿Me prestás esto? No, solo esto. No, yo no he visto la pantalla. Solo esta última quiero que la deje. Después cierro. ¿Te parece? Bueno, queridos amigos, ¿qué tal amigos? Yo tuve que ver la película de Germán Araujo y me quedó, ¿qué tal amigos? Gracias a mi insomnio, anoche me levanté y borré de la computadora los diapositivos que les iba a mostrar, porque me pareció que lo iba a hacer mucho mejor Alicia, que iba a repetir cosas. Y quería hablarle de otras cosas sobre las vacunas, pero me acordé ahora uno viendo esto del virus del papiloma humano. Cuando se introdujo en 2012 la vacuna del papiloma humano, hubo mucha discusión, incluso entre los ambientes científicos, si había que introducir esa vacuna. No me acuerdo. Ah, sí, no sabía. Ah, mira, sí, cierto, ahora me acordé, sí, está bien. Eso marca mucho, ¿no? Claro. Porque este efecto aparece en una característica, se apareció en Uruguay y en la primera campaña. Entonces, tuvimos que luchar mucho. El virus del papiloma humano se supone que es el productor de cáncer de cuello uterino en el 99% de los casos. Pero ¿dónde se produce más el cáncer de cuello uterino? En la gente tributaria de ACE, quiere decir en los más pobres. ¿Por qué? Porque se hace menos el examen de Papa Nicolau, porque tienen más dificultad, porque tienen más ignorancia, por lo que todo lo que ustedes quieran. Con esta vacuna, ahora se cambió la manera de hacer el Papa Nicolau, ahora se hace el gel del BPH, que se puede hacer cada 5 años. O sea que se mejoró la profilaxis del cáncer de cuello uterino, pero además de otros cánceres, porque el VPH provoca cáncer de laringe, cáncer de boca, y además se protegió más a la gente más humilde, porque si las niñas se vacunan, ¿no saben? En una campaña para hacer la vacuna de VPH en las escuelas, la cantidad de gente que no quería esa vacuna que estaba en experimentación. Pero bueno, por suerte está incorporada. Pero yo como ¿ahora puedo cerrar esta más? Sí. No, ya le vi la cara. Muy bien. ¿Cuál? Yo le digo. Bueno, sí. ¿Me escuchan? Gracias, Jorge, te estoy mirando, Carlos, te estoy mirando. Eso fue aprobatorio total. Bueno, además de saber sobre las vacunas, y con esta charla que dio Alicia, creo que ha sido muy importante, creo que lo que más tenemos que saber quienes estamos en el ámbito de la salud y en el ámbito de la medicina es por qué hay tanta gente actualmente antivacunas. Yo no sé si ustedes saben que el secretario de Salud de Estados Unidos, Kennedy, es un antivacunas.
No sé si saben que en el Uruguay hay 2 diputados que son antivacunas. Y entonces esta gente, yo no pienso que sean malvados, pienso que son científicamente ignorantes. Pero ¿por qué hay gente que se opone a las vacunas? Y yo repasé ayer de noche, después que apagué la computadora y me puse a pensar por qué tenía esa actitud. Pienso que las vacunas en partes han sido, el propio éxito de las vacunas han sido sus enemigos. ¿Por qué digo esto? Porque pocos de los jóvenes que ahora hacen medicina han visto un sarampión, prácticamente ninguna. Yo entré de grado 2 con una prueba con un niño de 6 meses con sarampión que se murió. No se ve más el síndrome de rubiola congénita, porque la gente está vacunada, y era un síndrome que al recién nacido le provocaba cardiopatías, trastornos oculares, etc. Decía bien Alicia que la hepatitis A mí me tocó una parte trabajar en el Ministerio de Salud y ahí uno cambia un poco a los criterios, incorpora los criterios económicos. Había 2 trasplantes por año promedio de niños con trasplante de hígado. Eso salía entre 40 y 60 mil dólares cada trasplante, lo paga el Fondo Nacional de Recursos, pero luego de la incorporación de la vacuna, esto se pudo destinar a otros insumos de salud. También porque, como dijo Alicia, las vacunas, como todos los medicamentos, pueden producir reacciones adversas. Las más comunes son las que todos conocen, un poquito de fiebre. Algunas otras más graves, como mencionó también Alicia, ese problema que hubo con una mujer que se vacunó con el HPV. Pero yo siempre pongo como ejemplo que en primer año de facultad teníamos un cuadro de fútbol en el que jugaban 2 mellizos, que yo no sé si Alicia se acuerda, los hermanos de Olivo, que fuimos a jugar al fútbol un partido y uno de los mellizos hizo un esguince de tobillo. Cuando terminó el partido tenía el tobillo totalmente hinchado, se fue para la casa, como le dolía mucho, se tomó 2 aspirinas y murió de un sangrado digestivo. Por eso la aspirina deja de ser un medicamento que es útil, el ácido acetilsalicílico no deja de ser útil. Pero todos los medicamentos y todas las vacunas pueden tener algún efecto secundario. Lo que hay que buscar es la manera de que esos efectos secundarios sean los menos posibles. Y el otro papel fundamental, así que yo decía que el propio éxito de las vacunas hace que la gente pierda el valor que tienen, las posibles reacciones adversas, y hay un actor fundamental que es la industria farmacéutica. En la última pandemia de COVID, las vacunas en general eran muy baratas. Por ejemplo, la de la triple viral, la triple bacteriana, son vacunas de menos de $1 por dosis. Pero en la última pandemia, la industria farmacéutica hizo con el COVID uno de los negocios más espectaculares que hacen las industrias que tienen fines de lucro, como la industria farmacéutica. A Uruguay y a otros países de América del Sur, y esto salió en el diario El País de Montevideo, o sea que no es nada que la izquierda haya criticado, al contrario, todos apoyamos al gobierno en lo que hizo, sacó un decreto, publicó un decreto que había tenido que firmar el gobierno, que le prohibía al gobierno uruguayo decir cuánto le habían costado las vacunas. Eso se lo hizo a Uruguay, a Perú, a Colombia y creo que a Chile también. Porque además lo que hizo fue que países como Suiza, como Francia, como Estados Unidos, que necesitaban 10 vacunas, por ejemplo 10, la industria le vendía 30 a ellos, con lo cual las ganancias eran enormes, pero eran vacunas que no eran utilizadas o que lo serían mucho más tardíamente. Cuando Uruguay pudo, fíjense las injusticias de este mundo, porque la Organización Mundial de la Salud hizo un programa para que las vacunas fueran iguales para todo el mundo. Cuando Uruguay tenía el 70% de su población vacunada con 2 dosis, Haití tenía el 4% de su población vacunada con 1 dosis. O sea que la industria farmacéutica ha sido, es y será
una industria que tiene como finalidad el lucro, a pesar de que juegan con la salud de la gente, y que hace que actualmente las vacunas, por ejemplo el antimeningococa, que el gobierno actual la incorporó, le tocaba al gobierno y la incorporó, tienen precios exorbitantes, son cifras muy significativas. La otra cosa que me gustaba recordar es que cuando yo empecé a hacer pediatría, las vacunas eran para los niños. Y ahora hay un concepto que las vacunas son para lo largo de la vida, para la familia. Como decía muy bien Alicia antes, la vacuna antineumocóxica ahora es para los adultos. La vacuna HPV se ha visto que se puede dar también en otras edades fuera de la adolescencia, como está indicada. O sea que debemos, bueno, la vacuna de la gripe, y con respecto a la vacuna de la gripe, hay algo que quiero que todos pensemos y podamos utilizar nuestros espíritus de convencimiento si los hay. Uno de los colectivos que menos se vacuna contra la gripe es el colectivo de la salud. Ningún año supera el 60% del equipo de salud, todos los que trabajamos en salud, de vacunados. Alguna razón hay. Yo no sé, nosotros hemos hecho algunos estudios cuando estábamos en facultad de que no se vacunaban, por qué se vacunaban, y las razones eran varias. Me olvido, no me parece efectiva. La confusión que hay con la gripe, el resfrío, la rinitis, la fiebre de origen desconocido en los adultos, es una confusión gigantesca, y todos cuando estamos enfermos y tenemos un poco de fiebre, te llama por teléfono un amigo y dice, ¿qué tenés? Estoy un poco engripado. Ni idea si tenés el virus de la gripe, pero es lo que comentamos todos. Y creo que eso ha llevado al desprestigio de la vacuna de la gripe, que en realidad tampoco es de las vacunas más efectivas que hay, ¿no? No tiene una efectividad como, por ejemplo, la vacuna del sarampión, como la vacuna de la hepatitis A, como la de la hepatitis B. Pero es útil y disminuye las complicaciones graves. O sea que todos los que tengan relación con los equipos de salud, creo que tenemos que invertir más tiempo para convencer a este colectivo que cuando llega la etapa de vacunarse hay que hacerlo, porque además de protegerse él mismo, protege a quienes trata. Los vacunados contra la gripe no transmiten en general el virus de la gripe a sus pacientes en los hospitales, en los sanatorios, en los consultorios. Así que me parece que... Pero como les decía al principio, yo al principio pensaba que las vacunas eran para los niños. Como pediatra, toda la vida he trabajado con niños y bueno, como Alicia, tengo la sensación de que el colectivo de los niños, por diversas razones, es el colectivo menos protegido de la sociedad. Voy a poner un tema que está candente por ahí, que habla de la pobreza infantil. ¿Cuántos años hace que estamos hablando en este gobierno, en el anterior, de que la pobreza infantil es insostenible? ¿Han visto alguna vez una manifestación de niños llegar a la torre ejecutiva a pedir una entrevista con el presidente, a entregarle una carta, a hacer un campamento de niños ahí en la puerta? Es imposible. Es un colectivo que no tiene voz y no tiene voto. Y por eso es que desde hace años pasa esto. Pero ha pasado a través de la historia que los niños son sacrificados en aras de los intereses de los adultos. Yo no sé si acá hay muchos religiosos, pero la Biblia relata el episodio de Herodes cuando manda a matar a todos los niños de los alrededores de Belén, todos los menores de 2 años, porque había nacido el que iba a ser el rey de los judíos, y Herodes no quería saber nada de eso. Allí empezamos. La historia de la vacuna de la viruela muestra una injusticia que hasta hoy no sé cómo se ha mantenido en silencio. Contaba Alicia la historia de la reina que pidió que vacunaran a sus hijas, pero otro rey, el rey Carlos de España, se enteró que en Bogotá, sus tierras allende el mar, había una epidemia de viruela y le pidió a un médico, Francisco Balmís, que llevara la vacuna de viruela a las Américas y vacunara para que en sus tierras no hubiera más epidemias de viruela que mataban a cantidad de gente. ¿Qué hizo Balmís? Fue
a un lugar donde había huérfanos, eligió 30 niños huérfanos entre 6 y 12 años, que pidió que si era posible que eran orfanatorios cercanos al mar, porque teniendo un gesto de dulzura para esos niños, dijo, para que se mareen menos con los movimientos de los barcos en el mar, y se llevó a esos 30 niños a América, manteniendo la vacuna de la viruela. Ustedes saben que la vacuna de la viruela es una ampolla con un líquido, ese líquido se tomaba, se pasaba a otro niño, y así mantenían la vacuna de la viruela. Y el rey Carlos le aconsejó a Balmis que esos niños, cuando terminaran su trabajo en el otro lado del mundo, volvieran a España, porque en México, que fue a donde llegaron, era una tierra de costumbres raras y costumbres peligrosas. Ninguno de esos niños volvió a España y uno se murió durante la travesía. Los verdaderos héroes no fueron Balmis y los enfermeros que lo acompañaron, fueron esos niños que sin que nadie les preguntara, fueron llevados a este continente para que desde allí empezáramos a tener menos viruela que antes. Mantener la vacuna en el brazo, porque iban cada 12 días, le inyectaban al niño, hacía la ampolla con un líquido seromático, y ese lo sacaban con una jeringa o una aguja y se lo pasaban al otro, y eso iba manteniendo lo que era al final la vacuna de la varicela. Claro, porque, ¿sabes qué? Era como un cultivo de células vivas. Como no existían los cultivos de virus, se usaban las células humanas vivas de los brazos de los niños, como la de las manos de las ordeñadoras, porque no había cultivo de células. El cultivo de células vino muchísimo más tarde, y los virus no viven fuera de las células, así que nos mantenían en las células del brazo de los niños. Ah, sí, impresionante. No, todo. No se vacunaba, solo uno murió de no saber de qué. No por la viruela, porque con esa vacuna ya a su vez evitaban la viruela. La razón de que fueran niños era que todavía no habían tenido viruela. Entonces cuando los funcionaban, hacían la ampolla. Pero igual fue un atropello gigantesco. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hubiera incendiado el barco ese. Impresionante. No sé. No estoy seguro. Con respecto a la industria farmacéutica que les decía hoy, en 1998 aparece un artículo en Lancet, que es una revista para los que no sé, todos la conocemos, una revista importantísima de medicina, quizás ahora esté un poco superada por otras, pero bueno, de un tal, nunca me acuerdo bien del nombre, es Wakefield, que decía que la vacuna del sarampión estaba asociada al autismo, porque había encontrado en 6 o 7 niños autistas en sus materias fecales el virus del sarampión. Eso causó una conmoción en el mundo académico, porque bueno, que una revista publicara ese artículo y que algo que quería ser bueno para evitar el sarampión provocara autismo, era terrible. 3 años después, Lancet sacó un artículo desmintiendo el artículo de Wakefield, diciendo que había sido un invento, que no se había podido comprobar en ningún otro niño y que se había demostrado que este señor tenía intereses con otra industria que estaba promoviendo otra vacuna para el sarampión. O sea que donde hay dinero hay que abrir mucho los ojos, y cuando los laboratorios nos invitan con cócteles, fiestas, de las que yo he participado, hay que abrir los ojos. Algo nos están vendiendo. Nadie que hace calzoncillos te invita a una kermés a tomar whisky y a mostrarte calzoncillos. Nadie. ¿Por qué lo hacen los de las vacunas? ¿Por qué lo hacen los de laboratorios? Porque con eso venden mucho más y nos tienen sometidos a sus ideas. Por último, otra cosa que tenía que ver con la industria. Sí. No, quería hacer una reflexión sobre esto tan importante que tú decís acerca de los laboratorios y las vacunas. Yo digo que lo de los laboratorios y de las vacunas será enmendado cuando los países inviertan en investigación pública, laica, gratuita.
cuando los investigadores, que los hay muchos en nuestro país y en todos los países de Latinoamérica y del mundo, puedan demostrar toda su sapiencia y sean bien pagos y las vacunas se hagan en los lugares. Yo siempre digo, cuando yo entré al Instituto de Higiene se hacía la vacuna del tétano, la de la difteria, íbamos a vacunar a los caballos, y la de la tos convulsa, se hacían los tres. ¿Por qué lo dejamos de hacer? Bueno, porque eran poquitos niños, 40.000 recién nacidos, porque los caballos no sé qué, pero ahí los laboratorios levantaron vuelo también. Yo digo que cuando nuestros investigadores sean bien pagos en programas de investigación, ahí podremos tener nuestros laboratorios que son muy complicados. Tú, igual que yo, viste a un laboratorio lo que significa, ¿no? Bueno, tendremos que dar vuelta a la página y aprender a ver el costo-beneficio de tener laboratorios por lo menos regionales. Yo no te digo 25 en Uruguay, pero regionales sí. Me parece que después apoyarlos, porque si no, no terminamos nunca con la venta de salud, porque eso es venta de salud, ¿no? Sí. Y bueno, por no invertir o porque pocos no inviertan en otra cosa, estamos así. Así que yo creo que los investigadores necesitan mucho, mucho apoyo. No, esto lo decía porque todos los que hemos estado en eso sabemos, igual que los poetas, ¿viste? Que no venden nada. Che, Jorge, hay que decir algo. Capaz que es una discusión mucho más amplia, pero ya hay países como España y como Chile que tienen grupos de médicos que se agrupan bajo un sinónimo de no gracias. No reciben a los laboratorios. Porque en realidad toda la información científica está en las revistas y en los libros. Y a ti te cae un visitador médico y te da una clase sobre lo importante que es y lo bueno que es, que se preparó durante 23 minutos para darte esa charla, y como dicen todos en general son gente joven, elegante, hombres y mujeres, atractivos, que te hablan con mucha simpatía y que te convencen. Nos convencen, no ustedes, a todos nos convencen. Y hay que tener mucha formación y mucha información para tratar de no caer dentro de esas trampas peligrosísimas. Y con lo que dice Alicia Montano, y que ella habló de Jonas Salk, el creador de la vacuna de la polio, cuando creó la vacuna de la polio, le dijeron, bueno, ahora hay que patentarla. Patentarla significa que el laboratorio va a tener... Y él contestó, ¿la luz del sol se puede patentar? Y decidió que esa patente no se iba a hacer y que el dinero que ganaran fuera para unos lugares donde había otros niños. Son espíritus gigantescos que además de la inteligencia, como comentó Alicia sobre la vacuna, espíritus superiores que son capaces de imaginar una cantidad de cosas, además son generosos y no tienen la ambición desmedida del lucro, que me parece que es algo de lo que castiga mucho a la salud. Bueno, yo creo que entonces, si les tengo que transmitir a todos los amigos que la mayor parte de ustedes tienen más inteligencia y más capacidad que el que está hablando, que tenemos que tener una posición muy firme contra los antivacunas, porque esta gente puede hacerle mucho mal a muchos niños y a muchos adultos. Y en la medida que crezcan gente, porque ser secretario de salud del gobierno de los Estados Unidos es una posición importantísima en el mundo, porque este hombre ya ha desmantelado a todos los científicos que estaban al frente de la FDA, que es la agencia encargada del cuidado de los medicamentos en Estados Unidos, y ha puesto a sus amigos. Y esto es un peligro universal, porque bueno, si uno lee el diario y no es médico, no es científico, no tiene mucha... Y dice el secretario de Salud de Estados Unidos y el presidente de ese país, de esa nutria que se llama Donald Trump, son antivacunas. Decís, bueno, pero si esta gente es antivacunas, alguna razón tendrán. Así que la mayor invitación de esta parte mía de la charla, después de la hermosa charla que dio Alicia, es que estemos atentos, que los antivacunas son peligrosísimos. Gracias. Sí.
pasa? Yo me acuerdo que no hace mucho había una familia entera que el padre se negaba a vacunar a los hijos y que inclusive había tenido problemas en la escuela porque las maestras, lógico, le piden a los chiquilines los controles pediátricos y los niños no tenían las vacunas. Claro, entonces, ¿qué se hace en esos casos con esas familias que son la familia entera, no? Sí, sí. Bueno, yo creo que esa es una situación política de salud, me estoy refiriendo, difícil. Primero porque los padres son quienes están a cargo de los niños y son los que toman las resoluciones con respecto a los niños. Y yo creo que el Estado no puede, el gobierno de turno no puede, las autoridades sanitarias de turno y la justicia no pueden obligar a esos padres a que vacunen a sus hijos. Es lo que yo pienso. Ya ha habido 2 o 3 episodios de estos importantes, de gente fundamentalmente asociados a alguna religión o alguna cuestión. Pero bueno, porque si perdemos el tiempo con ellos y le damos tanta prensa y al final ganan ellos porque no los vacunan, estamos perdiendo la oportunidad de decir, bueno, ellos nos lo vacunan, pero como nosotros vacunamos a todos alrededor, también los protegemos a ellos. Es lo que dijo Alicia. Claro, si eso se transforma por miles, estamos en problemas. Pero ahí siempre aparece que si aparecen miles, se empieza a morir la gente. Alguien se va a morir. Porque de lo que yo no dije, de mis 50 años de médico y 40 y pico de pediatra, es que cuando empecé vi morirse por sarampión. El gallego Peña, profesor de neonatología, me contó del síndrome de rubiola congénita que habían tenido una vez ahí en 1994 se empezó a vacunar contra hemófilos influenza B. Prácticamente desaparecieron las meningitis por hemófilos. Dijo ella, por neumococo prácticamente no hay tampoco, y por meningococo hay cada vez menos, a pesar de, bueno, ahora se empezó a vacunar, pero yo fui jefe de una sala en el Pedro Vizca en 1976, junto con Tomás Fleitas e Ivonne Rubio, de una sala de 12 camas de meningitis. El gobierno de turno, que era un gobierno militar, dispuso que como había una epidemia de meningococoa, todas las meningitis ingresaran de todo el país. Una de las experiencias más hermosas, si no fuera por la enfermedad, que tuve en mi vida. Porque al lado del que vendía garrapiñada, estaba el dueño de una fábrica con sus hijos, ¿no? La solidaridad que demostró esa situación fue de las cosas más hermosas que yo he visto en mi vida. ¿Se imaginan una sala de 12 camas, una sala, y la de al lado con otras 12 camas, solo con niños con meningitis? Y compartiendo, uno que pintaba la sala porque era pintor, otro que arreglaba la calefacción porque tenía una industria que... Carretero se llamaba el de la calefacción, no me acuerdo del nombre del pintor, pero Carretero me acuerdo de la calefacción. Y otros que tenían otras habilidades. Transformaron esas salas en unas salas con cortinitas. Y en general, por suerte, la mayor parte de los niños marchaban bien, la mayor parte, ¿no? Pero digo, bueno, no he visto más meningitis, o prácticamente no veo en el CTI, hacía tiempazo que nos tratábamos una meningitis. Así que hepatitis A, lo que dijo Alicia, ya no. ¿Se acuerdan que todos los veranos, cuando empezaban las clases, había brotes de hepatitis A? Y empezaban las escuelas y que cerraban las escuelas. Y los pacientes que me han puteado a lo largo de mi vida, porque los tuve 3 meses en cama, como decía Alicia, y que cuando se enteraron que no había que hacer cama, que se podía comer churrascos, todas esas cosas las hemos ganado con las vacunas. Así que hay que estar muy agradecido a esta... Y alguien dice, creo que es Alicia, que a veces dice en sus charlas, que hay 2 cosas, y a Patricia se la escuché el otro día, 2 cosas que han mejorado más que nada la salud en el mundo: el agua potable y las vacunas. Hay que ponerle Todo, eso en todos lados, no solo con los niños, con las señoras. Bueno, vamos a agradecerle a Alicia Montano y a Jorge Kian esta
En lo que a mí respecta, fue como retrotraerme a 50 años atrás. He aprendido mucho de esta charla. Tendría muchas cosas para decir, pero yo voy a decir poquitas. Uno, Ian Fleming, que fue el que descubrió la penicilina, y yo fui a su tumba en la iglesia San Paul en Londres, y está enterrado allí abajo, y cuando le dijeron que había que patentar la penicilina, él dijo, esto no se patenta. Así que fue premio Nobel y hizo el descubrimiento del momento. Los ejércitos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial pudieron sobrevivir los soldados gracias a la penicilina. Así que esas personas las vemos poco, pero existen, ¿no? Los que piensan más en la humanidad que en su bolsillo. En cuanto yo recibo una revista que tiene gran difusión en Sudamérica, que se llama Intramed News, que se publica en la Argentina, y 2 veces puso en su editorial ¿cuál tarea sería la más importante de los médicos en el momento actual? Y las 2 veces puso, por favor, difundir que las vacunas son buenas. No son para los médicos. Ahí hay pediatras, hay cirujanos, todos. Entonces, como que impulsa una corriente médica para concientizar de las vacunas. Hasta la pandemia, yo creo que nunca nadie se había opuesto a las vacunas. Y después de la pandemia, con esas vacunas que se quisieron hacer y se decían que iba un mensajero y que entonces fue tan raro cómo se transmitió a la gente, porque yo nunca vi una toconvulsa, te lo digo, y nunca vi morir de una difteria, nunca vi. 80 años en la medicina tenemos, 60. ¿Qué quiere decir eso? Que no había dudas. Las vacunas salvaban a la gente, como dijo Alicia, el agua y las vacunas. No había nada más que haya salvado más gentes en el mundo. Pero comenzaron los antivacunas con argumentos muy poderosos. ¿Cuáles son los argumentos poderosos? Los que no se pueden demostrar. Esos son imposibles de demostrar, como Sase ha dicho acá, y en Estados Unidos se ha dicho también, las vacunas producen autismo. Lo he escuchado muchas veces. Y fíjense en lo que he escuchado hace poco. El señor que manejaba el ómnibus por Avenida Brasil y llegó hasta el agua, ¿no se habrá vacunado y recién ahora le está haciendo efecto la vacuna? Entonces, ¿cómo podemos demostrar que no? Entonces, es absolutamente imposible de demostrar los argumentos que no tienen tampoco demostración contra las vacunas. De manera que ahora la sociedad tiene ese gran peligro de que no reciban vacunas muchas personas durante muchos años contra el sarampión y se produzcan nuevas epidemias que maten a la gente. Y los que son antivacunas, como Kennedy en Estados Unidos, no lo van a ver porque van a pasar 20 años, él ya no va a estar sobre la faz de la tierra, pero su negativa a dar las vacunas a la gente va a producir grandes epidemias que se habían terminado. Se habían exterminado, no tener polio, por favor, cuando hablaban del alcanfor, nuestras madres que no podían contra el virus con ese olor al alcanfor. Bueno,
De manera que parecería que hay una cruzada que los médicos debemos emprender. Tratar de convencer a la gente que las vacunas funcionan y han salvado millones de vidas. Le voy a dar la palabra a nuestro expresidente. Adelante. Julio. Julio, adelante. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, sí. Se oye. Bueno, en primer lugar, agradecer a Jorge y Alicia por la exposición. Y quería hacer el comentario a raíz de lo que dijo Jorge sobre el subsecretario de Salud de Estados Unidos. Acá tenemos un ejemplo más cercano que es Bolsonaro. Bolsonaro no solamente fue un negacionista, sino que Brasil fue el segundo país con mayor mortalidad del mundo por COVID. Eh, Se estima que alrededor de 600.000 fallecieron por no tomar las medidas adecuadas y por no haber efectuado una correcta vacunación. Y no solo eso, sino que además falsificó su, su, su certificado de vacunación. La pregunta es, ¿cómo es que, cómo es, siguiendo el razonamiento de Alberto, que decía que no se puede demostrar, esto es una clara demostración de que las vacunas son eficientes? ¿Cómo es que se puede continuar con la impunidad de personas tan poderosas que se manifiestan, digamos, contrario a las vacunas? Vamos a escuchar a